Y es muy común, esto seguramente Juan José y Carlos lo habrán comprobado, pacientes que tú les preguntas por la gestación y el nacimiento, todo bien, y resulta que cuando están en regresión, ¡pum!, aparecen, ¿no? Claro, porque no te acuerdas, y porque nadie te dijo. Porque cuando pasan 20, 30 años, ¿a quién se le ocurre decir, mamá, ¿cómo fue el nacimiento? ¿Qué pasó? ¿Y mamá qué te va a contar? ¿Te va a contar? Bueno, no, estuvo todo bien, no pasó nada. A menos que haya sido una desgracia, ¿no es cierto? Un trauma terrible, que mamá haya estado a punto de morir y con lo cual te llenaron de culpa. Sí, porque por vos casi me muero, ¿no? Y entonces ya te pasaron todo eso, pero a menos que haya sido un nacimiento traumático, no pasó nada. Y de pronto te encuentras con la sorpresa cuando el paciente está allí en regresión. Y después está la otra, que no es lo mismo nacer por parto natural, con las salvedades que hemos hablado, que nacer por cesárea. Y no estamos juzgando a nadie con esto, ¿no? Sino simplemente las cosas como son. No es lo mismo nacer por cesárea que nacer por parto natural. Porque en el parto natural tú estás saliendo de un universo cerrado, que es el útero, y estás saliendo al mundo físico exterior. Y el mundo físico exterior ya empieza en el canal del parto. Pero el canal del parto funciona como una transición entre ese universo cerrado, que es el útero, y el mundo físico exterior. Entonces, cuando atraviesas por el canal del parto, estás un poco apretujado, pero las paredes vaginales son musculares y te hacen un masaje eso, ¿no? Y te contienen, te sostienen, hasta llegar al mundo físico exterior. Y cuando llegues a las manos del obstetra, primero hiciste contacto con mamá a través de las paredes del canal del parto. Pero cuando hay una cesárea no hay eso. De pronto, un tajo, entra la luz, se abre el útero, una mano te pesca, te saca, ¡pum!, y te saca al vacío. Y no tiene de dónde agarrarte, no hay contención. Inevitablemente el primero que te agarra es el obstetra o la comadrona. Y después, si tienes suerte, te pondrán con el pecho de mamá. Entonces, todo eso te cambia la vida ya, ¿no? El solo hecho de nacer por cesárea es completamente diferente a nacer por parto natural. Y ni que hablar si de pronto a mamá la duermen, como se hacía antes. Todavía a lo mejor de vez en cuando alguno, no sé, porque hace rato que no estoy en el ambiente hospitalario, pero yo he visto cesáreas con anestesia general, cuando era estudiante de medicina. Parecía natural, parecía normal eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando mamá se queda dormida por la anestesia, para el bebé es como si mamá se hubiese muerto. Porque hasta ese momento, mal o bien, el bebé venía en contacto con mamá. Y si mamá era una señora avispada, de alguna manera le hablaba al bebé, lo acariciaba, lo tocaba en la panza y de pronto, ¡pum!, mamá desaparece. Y otra vez estamos en la misma situación, el abandono. Con la sensación de que mamá está muerta, porque cuando el bebé sale de ahí, y mamá está tendida en la camilla, y la primera sensación es que mamá se murió. ¿Y ahora qué hago yo? Estoy de vuelta acá, en esta experiencia, en esta vida, y mamá no está. Y eso además trae aparejado otra cosa, que como mamá, dos cosas. Por una parte, no recibiste el abrazo de mamá, no estuviste en contacto con mamá, y esa separación, por mínima que sea, va a estar toda la vida en el vínculo entre mamá y el hijo, porque mamá no estuvo en ese momento.
¿Y con quién estableces el vínculo más próximo? Con el primero que te abraza. Es con el cual vas a crear la intimidad. Ojalá que sea alguien de la familia, ¿no? Pero además, mamá cuando se despierta y ve al bebé que no lo vio salir, a nivel inconsciente ronda la incógnita. ¿Y no me lo habrán cambiado? ¿No? ¿Qué seguridad tengo yo de que este es mi bebé si yo no lo vi salir y no lo tuve conmigo? Y esto crea ese espacio en el vínculo. Y esa carencia inicial es la madre, ¿no es cierto?, de muchos excesos en la vida, tratando de llenar ese espacio, tratando de llenar ese vacío, que no se puede llenar de ninguna manera, hasta que por algún otro método o por la regresión puedes trabajar eso. Todo esto se puede sanar y resolver. Entonces, el trabajo como terapeuta es que cuando la persona, lo primero de todo es revalorizar el trabajo con la vida intrauterina. Y a veces el trabajo con la vida intrauterina puede ser en una misma sesión a continuación de una vida pasada, cuando surge espontáneamente, pero a veces puede ser que toda la sesión te lleve nada más que la vida intrauterina y el nacimiento, de la cantidad de cosas que pasan allí. Entonces, como terapeuta, ¿cuál es mi trabajo? Ayudar al paciente a ser consciente todo lo que mamá está pensando, lo que mamá está sintiendo, todo lo que está pasando a su alrededor, y a ser consciente de qué manera todo eso lo está afectando. Y a ser consciente los mandatos de mamá, los pensamientos de mamá y las decisiones que el bebé toma, que el paciente toma dentro del vientre materno. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo básico de la terapia, que es hacer consciente lo inconsciente. Cada cosa que tú sacas del inconsciente y lo traes a la conciencia, pierde control sobre la vida de la persona. Por supuesto, que no son todos los pensamientos de mamá, son situaciones particulares, pensamientos o dichos de mamá que van unidos a una carga afectiva. Eso es lo que queda grabado. Pero tengo que empezar a ser consciente de eso. Y después, cuando ustedes vieron, porque en el trabajo nosotros lo que hacemos es esto, ¿qué te hace hacer y qué te impide hacer? Son los pensamientos de mamá. Esto que dice mamá, no debí quedar embarazada. ¿Qué te hace hacer? ¿Y qué te impide hacer? Esto que dice papá, no sirves para nada, eres un inútil. Bueno, ¿qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer? Esto que dice la abuela, no serás capaz de educarla. ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer? O esto que dices tú, se están peleando por mi culpa. ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer? Por supuesto que no lo voy a hacer con cada uno de los pensamientos, ¿no? Porque los vamos agrupando, pero lo importante es esto, hacer consciente. Y supónganse que el paciente dice, bueno, siento angustia, siento miedo. Bueno, pero a ver, ¿a quién pertenece esta angustia? A mamá. Bueno, toma conciencia de eso, de que esto es algo de mamá. ¿A quién pertenecen estos pensamientos? A mamá. Y ahí empezamos a hacer este trabajo de discriminación. El paciente a ser consciente lo que viene por un lado y lo que es de sí mismo o de sí misma. Y las decisiones que toma el paciente frente a cada situación difícil durante la vida intrauterina. Y lo mismo cuando llega el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento es lo mismo. Recuerden que esto es importante. El nacimiento es la pauta básica
de sobrevivencia. De lo que hacemos en el nacimiento para sobrevivir, siempre obviamente que sea un nacimiento difícil, es cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias difíciles de la vida. Porque lo que nos funcionó en el nacimiento queda instaurado como una respuesta automática a nivel del inconsciente. Y si cuando llega el momento del nacimiento te das la vuelta y sales con el culo, bueno, eso ya te está dando toda una respuesta frente a la vida y lo que piensas del mundo, ¿no? Estás como el avestruz, enterrando la cabeza. De modo que, si tienes un nacimiento traumático, difícil, donde estuviste a punto de morir, lo que hiciste para sobrevivir allí, eso te lleva a reproducir esa respuesta frente a las circunstancias difíciles, las circunstancias críticas de la vida de adulto. Porque está instaurado en el inconsciente. Esto me funcionó, bueno, es lo que funciona. Entonces, si sobreviviste escondiéndote, haciéndote chiquitita, escondiendo la cabeza, callándote la boca, haciendo lo que los demás quieren que hagas, eso es lo que vas a hacer. Te funcionó. Entonces vas a seguir con eso toda la vida. Y hablamos hace un rato, bueno, de la incubadora. La experiencia en la incubadora es una experiencia en sí misma. Es una experiencia terrible. Yo me pregunto ahora, con todo lo que está pasando ahora, con el confinamiento y el aislamiento, ¿cuántas de estas personas han estado en incubadora? Porque estás experimentando lo mismo, estás repitiendo la experiencia del aislamiento, de no poder estar en contacto con otras personas. Y esto te puede despertar experiencias no resueltas. Algo que hablábamos ayer por la tarde. ¿Qué pasa con la pandemia? Que la pandemia te activa cosas no resueltas de vidas pasadas. Porque el confinamiento y el aislamiento ya están descritos en la Biblia. Era lo que se hacía con los leprosos. Se los aislaba, se los confinaba. Entonces estás de pronto aquí, la pandemia, estás aislado, y eso te recuerda los leprosarios, o a lo mejor las pestes en la época medieval, la mascarilla, ya me contaron algunas cosas, no toleras la mascarilla y sientes el ahogo y el sofoco, y lo que pasa es que estás reviviendo situaciones de vidas pasadas, que si esto no hubiese pasado, se quedaban ahí. Pero el mundo exterior nos devuelve lo que nosotros no hemos resuelto. A mí no me hace nada porque yo como cirujano me pasaba hasta 12 horas, a lo mejor con la mascarilla que le decíamos barbijo. Y cuando vuelo de España a Buenos Aires son 13 horas de ida, 12 horas de vuelta con la mascarilla puesta. Y duermo tranquilamente, ¿no? Depende de lo que nos despierta cada uno. Y hay cosas, entonces, la incubadora, volvemos a la incubadora. Hay que revivir la experiencia en incubadora. ¿Con quién te relacionas cuando estás en incubadora? ¿Con quién estableces el vínculo? Con las paredes de la incubadora. O a lo mejor con las manos de la enfermera. Y estás buscando esas manos a lo mejor. Entonces hay que trabajar también la experiencia de la incubadora. Es decir, no desestimarla. Porque a lo mejor el atrapamiento viene ahí, de la incubadora. Y una cosa para terminar y darles tiempo a preguntas, el corte del cordón. Que esto es fundamental para terminar de salir de allí definitivamente. Entonces, una vez que hicimos todo el trabajo, finalizamos la experiencia con el corte del cordón umbilical, para lo cual yo sujeto
pellizco el cordón aquí en el ombligo, y a la cuenta de 3 voy a cortar el cordón. Pero antes pregunto, ¿estás dispuesta a cortar el cordón? Porque hay personas que no quieren, Entonces me acuerdo una vez una mujer que cuando llegó ese momento no quiso que le cortara el cordón. Digo, bueno, le expliqué, ¿no?, las consecuencias de esto, no quiero que cortes el cordón. Pasó un mes y vino la consulta otra vez. Apenas abrí la puerta me dice, José Luis, necesito que me cortes el cordón. Pero se tomó un mes. Se tomó un mes para darse cuenta, necesitaba hacer el duelo. Porque es un duelo cortar el cordón. Y ¿sabe qué? Una de las cosas más difíciles es cuando una mamá, porque esto, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, pero cuando una mamá revive en regresión la gestación y el nacimiento de su hijo. Que esto es importante también, porque muchas mamás resuelven el conflicto con sus hijos a través de esto. ¿Cómo? Haciendo conscientes las emociones, sensaciones y pensamientos que tuvieron durante el embarazo, durante la gestación. Como dije antes, pasan 20, 30 años y te olvidas lo que pasó. Y de pronto en regresión te haces consciente de cuál era tu estado emocional y que a lo mejor tú no querías a este hijo. Bueno, cuando se llega a ese punto, quien tiene que cortar el cordón es mamá. Ella tiene que cortar el cordón, porque a las mamás no les gusta cortar el cordón con el hijo o con la hija. Entonces es mamá la que tiene que cortar el cordón umbilical y liberar al hijo. Y eso es muy interesante, porque yo he visto muchas relaciones conflictivas donde los hijos nunca aparecieron en consulta, la que trabajó fue mamá, y el hacer consciente mamá sus emociones y cómo estaba el embarazo, y hablarle con el alma del hijo y explicarle lo que le pasó, y cortar el cordón, eso instantáneamente mejora la relación. Y una cosa que aprovechamos también, yo lo hago ahora antes de cortar el cordón, si a lo mejor el paciente no recibió la energía de mamá durante el embarazo o en el momento del nacimiento, porque mamá estaba dormida, entonces antes de cortar el cordón le digo al paciente, pídele a mamá que te entregue la energía de mamá que no te pudo dar, ¿no? Porque no se pudo ocupar de ti, porque murió su mamá, o porque en el momento de que tú nacías estabas dormida. Es una buena cosa pedirle la energía de mamá antes de cortar el cordón, porque es como fluye la energía, ¿no? Y entonces después, una vez que lo ha hecho, ahí sí, cortamos el cordón. Y si el paciente está online, es el paciente o la paciente la que tiene que cortarse el cordón, arrancarse el cordón. Y ver también, esto es importante, porque a veces hay personas que no quieren encarnar o que no quieren estar. Y en el momento del nacimiento es cuando tiene que descender la mayor parte de la energía del alma. Y a veces no quieren. Y si no quieren nacer, es probable que no esté su alma allí. Entonces yo le pregunto al paciente, no siempre, esto si hay dificultades en el nacimiento, si hay negativa a nacer o es un nacimiento traumático. Entonces le pregunto, ¿dónde está tu alma en ese momento, en el momento de nacer? Aquí conmigo. Bueno, muy bien. O me puede decir, no sé, no está, se fue a la luz. O adentro del vientre de mamá, que eso también puede ocurrir. Entonces, bueno, tienes que decirle a esa parte de tu alma, porque es una parte. ¿Cuántos años tienes en tu vida de adulta? 58 años. Bueno, dile, ya pasaron 58 años aquí en este cuerpo, ¿no? Ya hice lo más duro, lo más difícil de esta vida. Ahora necesito que vengas conmigo. Bueno, y hacemos el trabajo para
que la persona le pida a esa parte de su alma, que es un bebé, que regrese con ella. ¿Sí? Bueno, podríamos hablar bastante más, pero vamos a hacer un espacio aquí. Si alguien quiere preguntar, micrófono. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí, allá tenemos una. Ya también con ustedes voy a estar, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta técnica. Cuando se hace la cesárea, ¿se saca la placenta con el niño o se abre la placenta y se saca el niño? No, mira, la verdad, sinceramente, nunca he tomado en cuenta la placenta, ¿no? Lo importante es que salga el alma del bebé, que salga, ¿no es cierto? La persona tiene que salir. Ahora, si quien está reviviendo el parto es la mamá, entonces sí tienes que sacar la placenta. Pero vaya, yo te pregunto como cirujano, normalmente. Normalmente sale el bebé. Primero sale el bebé. Y después saca la placenta. Es que desde el punto de vista, para mí, el nacimiento y la muerte son similares. O sea, lo que me ha venido con lo que me has dicho es que cuando... Es como si en la muerte de quien sea fuera un accidente, en vez de una muerte natural. Lo que estamos hablando. En vez de... como si la cesárea fuera similar a un accidente, de coche o de lo que sea, una muerte que no te esperas. No lo pido. Es que es con referencia a la muerte similar al nacimiento. Bueno, pero eso es otra historia, a ver. Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver con la cesárea? Eso. Bueno, yo he leído en alguno de tus libros de que le das el tratamiento al niño interior como si fuese un alma perdida, prestando la voz y las cuerdas vocales. ¿Eso lo haces siempre o eso es por algún motivo? No, lo que sucede no es como si fuese un alma perdida. Lo que pasa es que de esta manera sacas, si es necesario, sacas de lado la conciencia del adulto, ¿no? Para que el paciente haga consciente a su niño, porque muchas veces el adulto que no deja hablar a su niño interior, que no puede expresar, si el adulto lo hace no hay problema, pero a veces para facilitarle el trabajo al paciente, le digo, bueno, le vas a prestar tu voz a tu niño interior. ¿No? Resistencia, claro, usa esa... No es que no tenga, pero no se trata de que es como el alma perdida, sino que es para quitar de lado la conciencia racional de aquí y ahora, porque una persona, un adulto maduro, ¿no es cierto?, 30, 40, 50, no sé la edad que tenga, le cuesta muchas veces expresarse como niño. A veces ocurre espontáneamente, como cuando yo les contaba al principio esta experiencia de esta mujer que revivió el bombardeo en la guerra civil, ¿no es cierto?, y la niña apareció espontáneamente, entonces no hay necesidad de pedirle esto, ¿sí? Una cosita, por favor. Ahora, ¿se me oye Y de ahora? costado. Así bien, ¿no? De costado, vale. Mi pregunta es, ¿cómo trabajarías el atrapamiento dentro de la incubadora? Si buscas el momento traumático y después haces el FEN, y el cordón umbilical, ¿cuándo lo cortas? ¿Antes o después de trabajar la incubadora? Tienes que preguntarle, hasta aquí, ¿cuál es el momento más difícil para ti? ¿No es cierto? Porque a lo mejor te dice el nacimiento, ¿no? Si te dice en la incubadora, haces el FEM y el AI en la incubadora.
Y sí, y dejas el cordón para después, porque ¿qué pasa? Que el corte del cordón te ayuda a desligarte de todo. ¿Comprende? Después de trabajar la Claro. Eso. Exacto. El cordón, inclusive, es buenísimo cuando, por ejemplo, el paciente primero, en la misma sesión, trabajó una vida pasada y después el nacimiento. A veces, ¿qué hago yo? Si el paciente comienza trabajando en el nacimiento y de pronto después va a una vida pasada, dejo el corte del cordón para el final, porque el corte del cordón te ayuda a desligarte de todo. ¿Sí? Y le dices. Total, el tiempo no existe. Buenos días, José Luis. Aunque yo he estado ya en muchos cursos contigo, he hecho la formación, siempre, cada vez que asisto, aprendo algo nuevo. Esto es evidente. Y entonces la pregunta mía era, en relación a los patrones de conducta, de repetición, que la persona una y otra vez más repite, ¿no? Elige un matrimonio de las mismas características, hace un negocio de las mismas características que le va mal, conductas que son similares. Mi pregunta es, esos comportamientos repetitivos que parece que tienen el mismo patrón, ¿qué relación puede tener con esto del atrapamiento? Porque algunos autores hablan de programas erróneos y tú nos hablas de atrapamiento. Es interesante, quería si nos puedes aportar algo. Gracias. Atrapado en ese tipo de relación. Por eso tienes que ir al origen de eso. ¿Dónde comienza este patrón? Que a veces puede estar a lo mejor en la culpa, ¿no? O el no merecimiento, o alguna promesa que has hecho también, ¿no? Entonces, básicamente tienes que trabajar. Eso lo ves, por ejemplo, con personas que en esta vida han tenido 4 o 5 matrimonios, o 4 o 5 parejas, y le preguntan, bueno, ¿qué tienen en común estas parejas? Porque a lo mejor no es la relación en sí, sino también la característica de la pareja que se repite. Entonces, ¿qué cosa de estas parejas te atrae? ¿Qué es lo que te lleva? Y te vas a encontrar con un abanico de posibilidades allí, que tiene que ver, en particular esto es evidente cuando las parejas tienen algo en común, a veces tienen que ver con la figura paterna, a veces tienen que ver con la figura materna y a veces tienen que ver con la sensación de tener que pagar algo, de una deuda, como lo dije antes. Tienes que ir al origen y desactivar ese patrón de repetición en la raíz, en la causa original. No, otro lateral. Habla de lateral, no, lateral, micro, lateral, justo delante de la boca. ¿Así? No. ¿Se me escucha bien? Sí, lateral. Es que... Sí, sí, ahí. Bueno, intento hablar fuerte para que se me escuche bien. Bueno, antes que nada decirte que en el libro lo pones muy claro, pero escuchártelo decir, pues... Es otra cosa. Es otra cosa. Muchísimas gracias. Y yo te quería preguntar por una experiencia personal, porque tengo 2 hijos y los 2 hijos por cesárea. La primera, mi hija mayor, nació además con vuelta de cordón. Y claro, todo lo que ¿Cómo hija? con vuelta de cordón. Ah, con vuelta de cordón. Entonces, claro, según ibas diciendo, pues me iba resonando todo muchísimo. Después de lo que has dicho, evidentemente me gustaría trabajar, me han hecho varias regresiones, tanto mis compañeras como mi profesor Carlos, pero en ningún momento, no sé por qué, he trabajado el parto y el nacimiento. Entonces, llegado a este momento, me estoy cuestionando de que tengo que pasar por ahí y de alguna manera me estoy cuestionando si sería bueno hacerlo con mis hijos o no. Trabajar con tus hijos presentes. Que estuvieran presentes para de alguna manera... Estás en el
esta energía que nos han faltado a los dos en ese momento, o simplemente por hacerlo lo hago yo y ya vale. De que tus hijos estén presentes, aunque esa circunstancia a veces ha ocurrido en un taller grupal y donde estaban madre e hijo presentes, ¿no? Que fueron cosas muy fuertes. Pero si estás en la consulta es diferente, porque hay que ver primero si tus hijos quieren venir a la consulta, pero lo puedes hacer tú sola. Básicamente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que revivir la gestación, revivir tus sensaciones, tus emociones, pero al mismo tiempo lo que tienes que ver es cuando tú estás sintiendo algo, ¿qué crees que está sintiendo tu hijo cuando está dentro de tu vientre y tú estás pensando esto o estás sintiendo esto? ¿Y cómo crees que eso le está afectando en su vida de adulto? Y te empieza a caer todas las fichas. Y si tu hija se envolvió en el cordón, lo puedes ver exactamente allí en el momento de la relación. Porque esto tiene mucho que ver con lo que Juan José nos hablaba ayer. ¿No es cierto? Que puedes saber muchas cosas aún que no esté la persona. Entonces, ¿qué crees que lleva a tu hija a enroscarse en el cordón umbilical? ¿Qué crees que está pensando tu hija en ese momento? Lo puedes sacar todo. No necesitas que tu hija esté presente. 2, bueno, tómate un par de sesiones. Tómate un par de sesiones para eso. Y corta el cordón. Y esto es muy importante. Porque yo lo dije antes, a las mamás es a las que les cuesta más trabajo desprenderse del hijo. Entonces, ¿qué hago? Le entrego un almohadón, un cojín a la mamá, abraza a tu hija, a tu hijo, dile todo lo que tengas que decirle, le vas a entregar tu energía de mamá si no lo pudiste tener en brazos en ese momento, y cuando estés preparada, vas a cortar el cordón umbilical y lo vas a entregar a la vida, ¿no? Y la paciente tiene que cortar el cordón y de pronto tiene que quitar el almohadón. Si de pronto hace así, ya sabe que no lo está soltando. Y yo lo que hago es ir, cojo el almohadón y a medida que ella lo va apartando, yo lo termino sacando, ¿no? Para que sienta que suelta al alma de su hijo. Les cuento, algunos ya me lo han escuchado porque es una historia vieja esta, una mamá que justamente revive el parto y el nacimiento de su hijo, con el cual tenía, ahora van a ver, una actitud bastante controladora, y resulta que cuando le pido que corte el cordón, me dice, necesito que me traigas una tijera, ¿no? Bueno, traigo una tijera, y después me dice, bueno, ahora necesito que salga de la consulta. Digo, ¿qué va a hacer con la tijera? Bueno, 3 minutos, 4 minutos, me dice, ya podés entrar. ¿Qué había hecho esta mamá, esta mujer? Se había quitado el sostén, por eso me pidió que saliera de la consulta, y cortó el sostén con la tijera, para simbolizar el corte del cordón. Ahora, vean lo que pasó después de esto. Pasaron 15, 20 días, vuelve a tomar otra sesión y me dice, José Luis, te tengo que contar lo que pasó después del corte, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta que su hijo, que en ese momento tenía 18 años, tenía una novia que por supuesto a ella no le gustaba, ¿no? Y entonces, dice, ¿qué pasó? Que a los pocos días el hijo viene y le dice, mamá, tengo que darte una noticia. Dice, ¿qué? Corté con fulana. ¿Cómo que cortaste con fulana? Le dice, ¿no? Si era una chica tan buena. Dice, no, dice, ¿sabés qué pasa, mamá? Que ella tenía una relación muy simbiótica con su familia. Ahora, fíjense, ella corta el cordón, corta el sostén y el chico corta con la relación. Ya saben lo que tienen que hacer si no le gusta la novia del... Cuidado con las tijeras, que hablan con muchas cosas. Sí. Pero la cosa no terminó ahí. Ella salía para venir a la consulta conmigo y el hijo le pregunta, ¿a dónde vas, mamá? Voy a lo de Cabuli. Ah, vos seguís yendo a lo de Cabuli, que a mí me va mejor. Y esto es muy importante, muy interesante, porque muchas veces
el trabajo de mamá, ¿no es cierto?, de vivir el parto, o del hijo con la mamá, de vivir el nacimiento, cortar el cordón umbilical, mejora el vínculo entre madre e hijo. Por aquí. Sí, adelante. Sí, así. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. ¿Te has encontrado tú con algún caso en el que el alma de la conciencia que viene influya a la mamá? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, cuando he vivido la gestación... Con el eco. Vale. Sí. Vuelvo a empezar otra vez. Si te has encontrado tú algún caso en que el alma del bebé dentro de la vida intrauterina influya a la conciencia de la mamá. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no quería estar dentro de mi madre porque yo ya odiaba a mi padre. O sea, yo ya venía con ese... Es más, me vi y veía esa energía aquí totalmente roja, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿puede ser que mi alma influyese al alma de mi madre en este caso? ¿Te has encontrado con algo así similar? No recuerdo eso ahora, pero... Lo cual no significa que no pueda pasar. Todo es posible. En la dimensión del alma no hay imposible. Así que cualquier cosa que a nosotros nos parezca ilógica puede ocurrir. Personalmente no he visto esto así, ¿no? Pero eso no quiere decir que a lo mejor a ti te pase o le pase a otro terapeuta, ¿no? A ver, hay ciertas cosas que sí el bebé influye, la conciencia. Cuando tienes un antojo, ¿de quién es el antojo? ¿Es de la madre o es del alma del bebé? ¿No? O, depende si sale con mancha. Sale con mancha del niño. O si de pronto, no sé, cuando te vienen las náuseas, ¿de quién son las náuseas? Porque de alguna manera a través de las náuseas el bebé te está diciendo no quiero esto, ¿no? Entonces sí, todo eso es posible. ¿De acuerdo? Bueno, José Luis, muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Más? Ahí. Muchas gracias, José Luis, por una charla maravillosa. Tengo una pregunta, José Luis. Y tienes claro o intuyes que el problema viene en el vientre de mamá, ¿le puedes llevar directamente a ese momento o dejas que el paciente viva la experiencia y vaya el privilegio, la experiencia espontánea del paciente en primer término, y voy a trabajar el síntoma. Ahora, cuando veo que hay personas que a lo mejor les cuesta trabajar con una vida pasada, entonces una forma, y si es que hay cosas importantes, una cosa de ayudar al paciente es que vaya al vientre de mamá. ¿Por qué? Y le llevas directamente, sí, ¿verdad? ahí lo llevo. ¿Pero por qué? Porque el vientre materno es una experiencia fácilmente imaginable. Todos estuvimos en el vientre materno. El paciente te puede decir, bueno, pero no me acuerdo, o no sé, bueno, a ver, estuviste allí. Así que inventa, imagínate, ¿cómo crees que es estar dentro del vientre de esta mujer? Le digo, ¿no? Entonces, ¿Y le llevas antes también? Cuando está en el barro y decide, esa mamá, no, directamente al vientre de mamá. Repetir, si el paciente tiene dificultades para entrar en regresión, pero aparte eso ya te das cuenta desde el inicio, entonces lo voy llevando, está la técnica de los 5 pasos, que es empezar desde la última vez y vas pasando hasta el nacimiento. Si veo que el paciente no puede, lo mando directamente, ¿no? Y entonces, una vez que está allí en el vientre, aprovechas eso, porque ya el paciente, una vez que está en el vientre, empieza a ampliar su estado de conciencia y eso va a facilitar todo lo demás. Yo lo he hecho varias veces, pero me sentía, se estaba dirigiendo la... A veces no te queda alternativa. Además, por ejemplo, tú sabes, por la anamnesis previa, que el paciente nació con una circular de cordón y de pronto en una vida pasada, está viviendo, empieza por una vida pasada y muere en la horca, lo tienes que mandar al nacimiento. Porque las dos cosas están unidas.
Entonces, hay momentos en que lo mandas. Si estás trabajando un problema vincular entre madre e hijo y el paciente empieza con una vida pasada, lo mando al vientre materno, porque tienen que resolver esta historia. Y porque, como les dije hace un rato, el corte del cordón te va a ayudar, o va a ayudar al paciente a resolver esa cuestión. ¿Y no trabajas esa vida pasada que va al paciente? Sí. También. He dicho, si el paciente comienza trabajando con una vida pasada, ¿no?, pero está trabajando un problema vincular con su madre, entonces después de esa vida pasada sí lo dirijo al vientre materno, porque estás trabajando eso. Además, cuando hay conflictos, la mayoría de las veces el conflicto no viene de ahí, viene de vidas pasadas. Entonces, cuando estás en el vientre, cuando el paciente está en el vientre materno, a ti esto te sirve también para esto. ¿Qué cosa lleva tu alma a ese vientre? ¿Para qué necesita tu alma, esto que hablaba Juan José el otro día, el para qué en lugar del por qué? ¿Para qué necesita tu alma nacer con esta mamá? Y la mayoría invariablemente te lo va a decir, y para reconciliarnos, para perdonarla, para trabajar esto, para todo es como tiene que ser. Pero lo ayudas a ser consciente. Okay. Y otra preguntita rápida, José Luis. Cuando la mamá trabaja, es referente a lo que ha dicho ella, cuando la mamá trabaja el nacimiento de su hijo para saber qué siente, qué sintió el bebé en la gestación y en el nacimiento, esa energía que ha sanado la mamá cuánticamente le llega al hijo. Hace consciente, cambia la relación. Cambia la relación, ¿por qué? Porque a nivel del alma, la otra alma sabe que esto se resolvió, pero eso pasa con vidas pasadas. Una relación conflictiva que tiene un origen en una vida pasada, la persona resuelve el problema en vida pasada y el otro no se entera qué pasó, pero cambia. Después, si hay tiempo, les cuento otra anécdota. No, las preguntas. Y no sé si alguien online quiere hacer una pregunta. Que dice, no todo el mundo asume las instrucciones del uso del micro, dice Noemí. No, acércatelo para que... Hola, ¿se me escucha bien? Sí, bien, pégatelo a la boca. Bien, gracias por tu exposición, porque la verdad Acerca el micro. Gracias por tu exposición, porque siempre aprendo, ¿no? Y bueno, y como dijo por ahí una compañera, no es lo mismo leer que tú expongas, se aprende más, mucho más. Pero me ha llamado la atención cuando has comentado lo del tema de del cordón umbilical de online, que se lo tiene que cortar la persona. ¿Eso todos los pacientes lo pueden hacer? Te sorprendería. ¿Sabes qué? Cuando trabajas online, el paciente tiene que trabajar más, porque tiene que hacer todo lo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, tendría que agarrar las cuerdas, como hizo Carlos ayer, y ponerse el paciente en las cuerdas. No, como que yo, que es difícil. No te va a tocar, no te preocupes. Gracias. Hola. Sí. Quería hacerle una pregunta porque tengo una pequeña duda. En cuanto a la expulsión de la anestesia en el caso de la cesárea, si es lo mismo actuar en la cesárea, que también ahora se hace con la anestesia de medio cuerpo hacia abajo, la madre está consciente, pero lógicamente le ponen la epidural. Que si ahí también hay que hacer que después la madre expulse la anestesia o el bebé. Con la peridural no tienes que hacer nada, porque la peridural no pasa al torrente sanguíneo. La peridural permanece en el espacio subaranoideo y lo que hace es una anestesia troncular. Anestesia, bloquea la salida de los troncos nerviosos, pero no pasa al torrente sanguíneo, por lo tanto no llega al bebé. Pues no lo sabía. Y después una pequeña aclaración.
¿Cuándo se pulsa la anestesia? ¿Después de haber cortado el cordón umbilical? Después. Cuando tú lo sientas, lo puedes hacer, es mejor hacerlo después, pero si tienes que reclamar la energía de mamá, lo haces antes. La técnica de los 5 pasos. Vale, después se la da aquí a Paloma, ¿no? Sí, Paloma. Y con Paloma terminamos. Vale. ¿Cuál sería el método o la clave más efectiva? Pégate los labios, El método o la clave más efectiva para trabajar el desapego del hijo a la madre, ¿vale? Cuando se ha causado esa fractura, digo, en la etapa gestacional. No se lo entiendo bien, pero a ver, lo que tienes que hacer es, lo que hemos hablado hasta ahora, si es el hijo el que está trabajando, revivir toda la experiencia de la gestación, del embarazo, lo que vivió ahí, el nacimiento y después cortar el cordón umbilical, donde en este caso o el terapeuta o el paciente tiene que cortar el cordón umbilical, arrancárselo, ¿no? Con eso vas a desligarte, vas a separar al paciente. Pero hablo de comportamientos, por ejemplo, que no son naturales de un hijo o una madre, por decir, cuando el hijo no siente ningún amor natural por la madre, cuando el hijo no la ve como la estructura de una madre o como... Porque esas cosas, hay cosas de vidas pasadas, hay cosas del vientre materno y hay cosas que el alma viene a vivir, ¿no? Entonces el paciente tiene que descubrir eso, tienes que ayudarlo a descubrir para qué necesitas estos padres, qué cosa lleva a tu alma a nacer con estos padres, ¿no? Yo era una pregunta muy sencilla. ¿Así mejor? Ya está pegado. Te he escuchado hablar de la técnica de los 5 pasos. A mí me falta uno. Yo sé la de los 4. Entonces, ¿lo podrías repetir? ¿Es la última vez? ¿La primera vez? Primer paso, la última vez o la ocasión más reciente. El segundo paso, la ocasión más fuerte. El tercer paso, la primera vez. Cuarto paso, el nacimiento. Y quinto paso, antes del nacimiento. Lo que pasa es que a veces del segundo pasas directamente a vida pasada y a veces los 5 pasos se convierten en 10. Porque el paciente le dice la última vez, la semana pasada. La ocasión más fuerte, el mes pasado. La anterior, el año pasado. Y así no llegas más. Claro, digo yo, es que a mí me faltaba uno. Bueno, online no hay nada, ¿no? Les cuento la anécdota esta, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo el trabajo, cuando hay problemas vinculares, cómo el trabajo de una persona puede afectar la relación con otra persona sin que la otra persona se entienda. Y acá les voy a contar la experiencia de una alumna que se casa ya de grande, primera vez que se casa con 50 años, y se casa, una argentina que se casa con un señor americano, ¿no? Y se van a vivir al campo. Hasta el momento del casamiento todo bien, él hablaba en español. Cuando se casan resulta que el hombre se revela como alcohólico, le empieza a hablar solo en inglés, vivían en el campo sin luz eléctrica y tenían que ir a una bomba de agua fuera de la casa para coger agua y ella iba con los cubos, ¿no? La tenía como una esclava. Bueno, trabaja en regresión. El hombre el alma de este hombre no aparece en ningún momento en la regresión, en vidas pasadas, pero ella revive una vida donde era una esclava. Y entonces, cuando hace todo el trabajo, ella exige que le devuelvan la energía, ¿no? Y le digo, ahora háblale al alma de tu marido y dile todo lo que tengas que decirle. Bueno, al tiempo me llama, cuando ella se quedó unos días en Buenos Aires, se vuelve al campo, me dice, José Luis, no sabés lo que pasó cuando llegué a la chacra, al campo, ¿no? Dice, mi marido estaba sobrio, hablándome en español y había preparado la cena. Mira. Y nunca se enteró lo que había pasado. Eso ocurre, ¿por qué? Porque a nivel inconsciente, a nivel del alma, el otro, la otra,
sabe que el asunto se resolvió, que las cosas, las condiciones cambiaron. No ocurre siempre así, pero la mayoría de las veces sí. Bueno, dejamos acá que hay que descansar. Gracias.